llamados también de numeración, sueldo, todo lo que ustedes van a escuchar cuando den las clases. A ello vamos a ver sus antecedentes, vamos a ver el concepto, qué denominaciones ha recibido, naturaleza jurídica, clase de salario y cómo se fija el salario, quién fija el salario. A ello vamos a señalar que la actividad laboral, o sea, el trabajo que realiza toda persona, ya siempre ha sido remunerado, o sea, quiere decir, ha sido reconocido con un salario. A ello, dentro de los antecedentes podemos señalar primero las disposiciones legales antiguas que se hayan dado. Entre ellas tenemos la ley Manu, que se ha dado en la India, en cuya disposición legal de la ley Manu, 5.000 a 6.000 años antes de Cristo, ya se dieron disposiciones legales en el reconocimiento de pago de salarios a los jornaleros, a todos los trabajadores, albañiles, carpinteros, que aquel entonces en ese país antiguamente se podía pagar y en dinero, como ser moneda papel o moneda metálica, en estos dos. Pero ahora, de acuerdo a la ley, queda terminantemente prohibido el uso de pago en especie. Todo tiene que ser en moneda, en billete. Es ello ahora lo que determina la ley. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene nuestro estudio con derecho. Y ustedes trabajan también para poder obtener un salario. Bien, dentro de estos antecedentes vamos a ver el concepto. Dentro del concepto señalamos de que viene de las voces latinas salarium, que quiere decir porción de sal. Antiguamente a los trabajadores en las canteras en Grecia, en Roma, en Egipto, les pagaban en especie a los canteros. ¿Cómo les pagaban? Una porción de sal, una porción de harina, una porción de aceite, con lo que elaboraban el alimento diario que se llamaba pan, lo que quiere decir que el pan significa alimento diario. Eso recibían en especie, ahora ya no, sino tiene que ser en moneda metálica o moneda papel. Bien. En cambio, el otro término, de ahí viene el salario, de ese término bien. El otro es solidium, quiere decir moneda gruesa, que se ha aplicado posteriormente cuando el hombre ha aprendido a fundir el hierro, los metales. Y de ahí viene el sueldo famoso, que quiere decir sueldo fuerte. Entonces, lo que se maneja indistintamente es salario o sueldo. Esos antecedentes. Lo que podemos decir que el salario resulta ser la percepción obligatoria del trabajo. Pero ¿de qué tipo de trabajo? Surge del trabajo subordinado y la obligación primordial del empresario, el de pagar el salario. Pero aquí vamos a ver, no solamente podemos determinar que el salario va a darse como consecuencia del contrato de trabajo, de esa subordinación del trabajador con el patrón, no solamente en ello. Tenemos que ser más amplios,
que el salario sería la contrapartida del trabajo, porque todos trabajamos, todos tenemos derecho a obtener salario. Y aquí lo más importante de la contrapartida resulta en que los profesionales, los artesanos libres, trabajan, no tienen relación contractual. Lo que tienen la relación es con la persona que le va a contratar. ¿Para qué? Para que le pueda hacer un trabajo determinado. Entonces no hay subordinación, ¿no? Si no hay una relación, un contrato de trabajo libre, independiente, en el que el médico tiene que curarle, asistirle hasta que se sane, nada más. Y eso cobra sus honorarios profesionales, que se llama. Bien, entonces diremos que el salario es la remuneración que percibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo con el patrón para realizar las tareas que le son encomendadas dentro de la producción de bienes y servicios. Ese sería su concepto. Después vamos a entrar a las denominaciones. Bueno, el salario, con el correr del tiempo, al tipo de trabajos que realizan, las personas han ido recibiendo una serie de denominaciones, como estipendio. El estipendio o gratificación que se da, ese tipo de salario en los bares, hoteles, donde trabajan como garzones. Honorarios profesionales en los que está manejándose por todos los profesionales. Después tenemos el salario a destajo, el salario por obra, todos los artesanos que manejan. También denominan salario, sueldo, y vas recibiendo una serie de denominaciones que al final, vamos a decir, para concluir este punto, todos concuerdan, la mayor parte, como salario o sueldo. Pero en la ley, de la Ley General del Trabajo, está establecido como remuneración, que también significa sueldo. Y para decir con todos estos, por eso nos dice en el artículo quiero de la ley, la Constitución Política del Estado señala: nadie puede prestar servicio gratuitamente si no es remunerado. Igual determina la remuneración. Es ello lo más importante que se da en las denominaciones, que está en el texto. Bien, ahora vamos a explicar su naturaleza jurídica. Su naturaleza jurídica vamos a explicar a partir de teorías que justifican precisamente que es o no es establecido el salario de acuerdo a ley. Tiene preponderancia en su forma de darle seguridad, es la ley. Esa es la Ley General del Trabajo, la Constitución Política del Estado. Pero las teorías que nos dan explican la teoría de la contrapartida que les decía del trabajo. Es una teoría que explica que el contrato, siendo de carácter oneroso y conmutativo, las obligaciones, dice, del trabajador y del empleador son equivalentes, por lo que el salario resulta ser la contrapartida que le debe por el trabajo cumplido el patrón. Quiere decir que si no trabaja, no hay salario. Previamente tiene que cumplir con el trabajo que realiza. Por ese trabajo que ha realizado se le debe reconocer el salario, por eso debe ser la contrapartida del trabajo, el salario. La otra teoría que nos da es la teoría del crédito alimenticio. Esta teoría establece la naturaleza de un crédito alimenticio por ser un sustento tutelado por el Estado, y además la gran necesidad de las personas que tienen el de alimentarse.
el de vestirse, el de cubrirse de la intemperie. Son hechos que están dados en uno mismo. Primero, si no se alimentan, ustedes no están vivos. Entonces, y aquí lo más interesante es por qué resulta ser crédito. El crédito resulta ser que después, mientras está prestando servicios, el trabajador no recibe inmediatamente su salario, sino cumplida la tarea, como dice, cumplido el trabajo, se le paga. Como tiene un contrato de 15 días, 20 días o un mes, no recibe el salario. ¿Para qué? Cumpla dentro de los 20 días, cumplidos los 20 días o los 30 días de trabajo, le pagan su salario. Mientras ese tiempo transcurra, ¿qué ocurre con el trabajador? ¿Cómo se alimenta? Aquí es donde el trabajador recurre al crédito y toma el crédito, toma las cosas, los objetos, alimentos, de manera crediticia, sin pago. Una vez que percibe su salario, cubre aquello, lo que debe, de acuerdo a las... Y la mayor parte de esto ocurre en todas las familias, que al comenzar un esposo a trabajar, la esposa va obteniendo los alimentos de manera crediticia, o debe, como dicen, o crédito, y que cumplido el pago es cuando le pagan el salario a su esposa. Ahí tienen ustedes su explicación. La otra es la teoría emergente de la obligación contractual. Está sustentado dentro de la obligación del empleador que tiene que cancelar el salario como emergencia del contrato. Ustedes ya saben que el contrato crea, modifica, extingue obligaciones. Y cuando se hay la relación subordinada, como dice anteriormente, en la relación obrero-patronal, Doctor, buenos días. Disculpe, doctor, no se le escucha. Doctor, buenos días. No tiene audio o recién va a comenzar la clase. Doctor, buenos días, no se le escucha.
Está con audio. Doctor, ahora sí está con micrófono. Doctor, buenos días. Ya recién se lo escucha. Ya, por eso decía está con audio, pero bueno, algo ha pasado. Pero estamos ahora con audio, muy bien. Entonces a ello estaba señalando que ustedes dentro de las clases de salario deben explicarme en qué consiste el salario nominal y en qué consiste el salario real. Es lo que tienen que hacer. Y con anterioridad también se ha estado sin audio en lo que hemos estado explicando la teoría emergente de la obligación contractual que está establecido dentro de la Ley General del Trabajo, justificado las tres teorías, su esencia misma de lo que es el salario dentro, el derecho dentro de la ley que está protegida. Les he dicho que deben dar lectura al artículo 52 y siguientes de la Ley General del Trabajo. El otro es con relación a que tienen que estar con su reglamento, los dos. Para la siguiente clase, como hoy viernes les he señalado, ¿no? Entonces tienen que hacer ello. Esos son los dos trabajos que se les ha dado. Después vamos a entrar al último punto, que resulta ser cómo se fija el salario, quién fija el salario. Y en esto también ha habido doctrinas que han estado queriendo justificar precisamente lo que estuviese determinado el salario. En eso precisamente vamos a poder establecer con relación a las doctrinas liberales. El liberalismo ha sido manejado por todos los países y actualmente está vigente en nuestro país, así no lo quieran. Es sobre la cuestión del liberalismo económico en que la contratación y la libre intervención del Estado, la fijación del salario, está manejado por el Estado en todos los países. Así no lo quieran ver. De nosotros está manejado, esto no vamos a salir nunca, por eso los mismos socialistas, Rusia, todos manejan. El 21060 de nosotros precisamente es donde se establece la libre demanda entre la oferta en el trabajo, en la aplicación comercial, en todo. Por eso es una ley neoliberal, dicen. Negro quiere decir una ley atrasada, pero no está vigente. Que si esa cuña nosotros levantamos o tocamos, nos vamos a una inflación fuerte. Ese es que nos regula. Por eso les hice leer el 21060 en lo que dice precisamente esa situación del liberalismo económico dentro de la contratación y la libertad en la que interviene el Estado. Y el Estado es quien fija los salarios, ¿no? Es eso lo que está determinando. Y en ello precisamente es a la aplicación de la ley 21060, ese decreto. Y les dije que deben leer y debe estar en sus manos. Voy a insistir preguntando con el decreto ahora en la mano la próxima clase, a ver cómo yo lo tengo, ¿no? Bien, entonces deben volver a dar lectura. Es ello lo que justifica, ¿no? Entonces vean su importancia, dónde radica. La otra es la doctrina socialista, en la que está hablando de la plusvalía, o sea, del salario no pagado por el patrón dentro de la producción. Produce y dice que hay excedente, y ese excedente que logra produciendo el trabajador, dice que el patrón no le paga. Si fuese así,
Entonces, ¿cómo se puede justificar el salario a través de esta doctrina? Para ello, ustedes me van a explicar con un ejemplo. Están escuchando, tomen nota, con un ejemplo en qué consiste la plusvalía. Con un ejemplo. ¿Cuál es ubicar el salario no pagado dentro de la producción del trabajador? Y la siguiente clase, como eso de preguntar, ahí vamos a aclarar, ahí voy a explicar. Pero tengo que dejar esta duda para los alumnos, para que investiguen y me digan su criterio es esto, he encontrado esto abierto. Si no hacemos eso cuando trabajamos, ahí está el problema. Por eso les digo en el prólogo, quedamos con dudas, con vacíos, para tomar interés en que los alumnos deben investigar, no solo ellos, sino todos aquellos que leen el libro, digan que este libro es un disparate, aquí completo. No. Y no va a pensar, va a decir, pero me está motivando a que yo investigue. A ver, ahora aquí está con duda, y yo a ver, veré qué ocurre aquí. Eso se trata la investigación. No es darle todo, ya nomás cocinadito para que coman, no, tiene que aprender a cocinar, a poner la olla, a poner el agua, la sal, las verduras, igualito es la ciencia para aprender. Entonces vean ustedes, tienen que aprender. Y ahí van a ver cómo ha cocido, cómo se han de servir después el producto elaborado, igual es la ciencia. El último tenemos otro que sería la doctrina del rendimiento y la productividad. El principio nos dice que deben existir una proporcionalidad, una igualdad entre el trabajo que realiza una persona con el salario. O sea, si hace un trabajo fuerte, físico, de gran esfuerzo, como cavar zanjas, todo, el salario debe pagársele por ese esfuerzo un buen salario. Si el trabajo es liviano, todo escribir, hacer una pequeña investigación, también debe pagársele en proporción a ese trabajo, esfuerzo pequeño que ha hecho. Eso dice. Pero también nos determina esta doctrina, un profesional se debe medir la capacidad precisamente de las personas con el resultado que van a dar en su investigación. Abogados, médicos, ingenieros, contadores, eso se mide. Y es una teoría precisamente que justifica lo que vas a producir, el resultado que vas a dar debe ser reconocido como corresponde. A eso nos refiere. Por eso nos dice, es sobre el rendimiento y la productividad, lo que tienes que rendir. ¿Ustedes qué han de ser? Si son ingeniería comercial, creo que son ustedes la mayoría. Sobre el trabajo como ingenieros comerciales que han de realizar y van a tener un resultado para el cliente, debe ser justo el pago, el honorario profesional, de acuerdo a lo que han rendido en ese resultado de entregarles. Y es ello, la productividad que llaman en el trabajo de las empresas. Bien. Doctrina socialista en la Rerum Novarum, en la encíclica del Papa León XII, precisamente aquello año de 1892, ha dado precisamente buscando que todos los trabajadores deberían tener un salario justo, equitativo. Es lo que ha buscado. Y actualmente se determina eso de que podemos lograr que siempre se determine un salario justo, pero con lo que existen las escalas salariales de acuerdo al trabajo que realizan en toda empresa, instituciones, no podemos buscar el salario justo, que debería ser así. Bien, en serio. Ahora aquí vamos a entrar a un trabajo importante que consiste en que ustedes tienen que elaborar una planilla salarial.
mediante la planilla salarial me van a aplicar el decreto supremo que se ha dictado el 1, 2 o 3 de mayo de esta gestión 2021, en el que señala el aumento salarial para esta gestión en un porcentaje determinado. Eso es lo que tienen que ver. ¿A qué tipo de salario se está aumentando? Ese porcentaje que señala el decreto. Para eso se les va a dar 3 salarios. Anoten. El salario mínimo vital que he fijado el año pasado estaba en 2.122. Ahora el salario mínimo vital creo que está en 2.100 y tantos. No me acuerdo. Eso tiene que verme el alumno. El salario para el primer trabajador, 2.122. Para el segundo trabajador, el salario es 5.000. Y para el tercer trabajador, el salario es 10.000. Son salarios fijos que estoy dando montos para no perdernos en el trabajo que han de realizar. ¿Ok? Entonces, elaborar una planilla, establecer el aumento salarial, los descuentos y su líquido pagable. Y ahí vamos a poder establecer si realmente ese aumento salarial en el porcentaje que ha determinado el gobierno es justo frente al costo de vida. Ya, eso es lo que tienen que hacer. El otro que tengo que señalarles es cómo se da el aumento salarial. La Central Obrera, de acuerdo a la famosa tesis de Pulacayo, pide siempre que se dé de acuerdo al costo de vida de los alimentos. Si la papa cuesta 10, debe tomarse eso, si cuesta la carne 20 y así. Hace una sumatoria y dice 5.000 y deben darle en esta gestión un salario de aumento de 5.000. Si hacemos eso, nos vamos al pique, que es la inflación. Entonces, no toma eso el gobierno, no hace caso. Pero hay un modelo, hay un hecho generador, cómo se mide la economía boliviana en el ingreso bruto persona para poder demostrar si ha habido ganancia y se puede dar el aumento salarial. ¿Qué se llama? Eso quiero saber. Y eso está justificando en el decreto de esta gestión. Y deben leer bien, interpretar y decirme, su fundamento es esto. Ha dado el aumento por esto. Eso tienen que analizarme y hacer su planilla salarial. Ese es el punto esencial que hay que saber. Y cuando vayamos a la cuestión de aguinaldo, vamos a ver, están pidiendo doble aguinaldo. Habrá logrado ese crecimiento de producción el país de 4 arriba 5, estaremos en buenas condiciones, mejor que los otros países económicamente. No, falso. No se nota inflación, se nota un poquito. ¿Pero por qué? Por la economía informal, contrabando, todo lo negativo. ¿No es cierto? Entonces, vean ustedes, es importante la materia. Se ve todo eso. Entonces, vean ustedes estas situaciones. Y eso tienen que analizarme. ¿Dónde está? Para eso han venido a estudiar esta área precisamente de lo que se llama ingeniería comercial, contaduría, administración de empresas, todo eso estudia la parte económica, el contexto de cómo el país se nutre y cómo debe definirse. ¿En serio? Entonces vean su importancia. Entonces una planilla salarial en la que ustedes me dicen, por eso, ¿cuánto ha dado? 30%, 20%, 3%, 5%, no sé. Ustedes tienen que establecer.
En ese entendido, señores alumnos, si tienen alguna duda, estoy llano a escucharles, o en su defecto, nos despedimos y sería hasta la próxima clase que nos toca el martes, donde vamos a resolver primero los problemas del tema de los contratos del 6. Y el próximo viernes, como hoy, vamos a resolver los problemas que corresponden al tema 7. Vamos a avanzar 8 y 9 y después damos el examen primer parcial que ya está determinado. Sí, adelante si alguien quiere hablar. Licen, buenos días. Una consulta acerca de las planillas de Vamos, sueldos y Helen, salarios. ¿qué dice? Adelante, Helen. Eulate, Jorge, adelante. Doctor, creo que mi compañera se refería sobre, ¿podría repetir los montos de la planilla de salario? Y doctor, otra pregunta en latín, ¿qué significa res pública? Ya. Bien, los montos que he señalado es 2.122 para el primer trabajador. Para el segundo trabajador he señalado el salario de 5.000. Y para el tercer trabajador he señalado el salario de 10.000. Cada uno de ellos, ¿cuánto recibe aumento salarial aplicando el decreto supremo de este año del 2 de mayo? Que ha dado el gobierno, ha dicho, aumenta tanto tal sol, tanto tal sol. Así no se ha dado. Eso quiero que aplique. Porque Helen abrió, pero no se pudo escuchar bien su audio. Estaba muy bajo, poco. Pero de todos modos, como Jorge ha pedido y haya aclarado, entonces tomen nota. 2.122, 5.000 y 10.000. Ese era, con esos salarios van a trabajar el aumento salarial aplicando el decreto de este año. En eso quedamos, ¿ok? ¿Algo más? Bien, entonces nos despedimos hasta la próxima clase, señores alumnos. Hasta luego, entonces. Buenas tardes. Buen día todavía estamos. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.